agradecer a Ana y a Celia, bueno, Ana y Celia, que vengan y nos presenten su propio proyecto. Y luego me quería detener un poquito más en el local en el que estamos. Quería agradecer a Paula y a Esther, que son las dos personas que llevan este negocio. Y sobre todo también quería agradecerlas porque para nosotras era muy importante y muy significativo el poder hacer esta presentación hoy aquí. Este local se dedica a la atención y el cuidado de personas dependientes y nos parecía que es un tema que siempre ha sido un debate dentro del feminismo, en el que, a pesar de que pasen los años, sigue abierto y dentro de diferentes corrientes feministas pues hay diferentes opiniones. Entonces nos parecía como muy significativo el poder presentarlo en este espacio. Y luego, bueno, en especial a ciertos compañeros que, pues gracias a ellos tenemos equipo de sonido, tenemos cámara que va a grabar todo y eso. Ahora os quería comentar un poquito el colectivo que ha organizado esto, ¿vale? Es el colectivo MUMA. Somos un grupo de mujeres de Majadahonda que a raíz de tener ciertas inquietudes personales feministas, pues eso, de autoformación y sí, básicamente aprendizaje, ¿no?, personal, pues conociéndonos las unas a las otras, pues decidimos empezar a formarnos conjuntamente, ¿no? Porque siempre es verdad que individualmente existe una forma fácil y sencilla de formarte, pero sí que nos parece a todas mucho más rico y más agradable el podernos formar juntas, ¿no? Como aparte somos conscientes de que la otra mitad de la población, es decir, los varones, también deben trabajar por la igualdad de géneros, ¿no? Pues entonces nos marcamos como dos objetivos o dos retos, ¿no?, para el colectivo, y uno es la autoformación y otro es el luego realizar actividades que sean abiertas para mujeres y varones. Y luego pues hacer una pequeña introducción de lo que es La Madeja. La Madeja es una revista feminista y autogestionada, es monográfica y se produce anualmente. Es un proyecto que nace como un espacio de reflexión y encuentro en el que escriben personas que ya pueden ser expertas o no sobre diferentes temas concretos y siempre se escribe desde una perspectiva feminista. Está disponible en internet, a libre descarga y en formato papel también, que de hecho en la mesa de allí hay varios números que podéis ojear y podéis comprar. Bueno, podemos. Bueno, lo edita el colectivo Cambalache, ¿vale? Que es, además de ser una editorial autogestionada, ¿no?, pues lleva trabajando más de 10 años en temas como la ecología, la migración, la salud y el feminismo. Y está en Oviedo. Y nada, yo ya paso palabras, compañeras. Muchas gracias, Irene. Bueno, lo primero es muchas gracias por la presentación y por habernos invitado y muy contentas de estar aquí. Además nos emociona un poco, ¿no?, ser la primera actividad así de la asociación o participar de ella, ¿no?, que estáis montando. A mí además me alegra que estén surgiendo otros grupos de mujeres y de feminismo, que surja la necesidad, ¿no?, aunque decías de necesidad personal, de aprendizaje personal, yo creo que también eso, lo que decías de hacerlo colectivamente, no solo es más agradable, sino que es más interesante políticamente también para transformarnos y para transformar la sociedad, ¿no?, que es una de las cosas que pretendemos desde los feminismos, ¿no?, cómo transformar la sociedad para que una de las desigualdades que suele haber, que hay en nuestras sociedades desaparezca, ¿no?, que es la desigualdades entre hombres y mujeres. Habíamos pensado que como
como nos invitáis como asociación y además os estáis empezando, a lo mejor contaros un poquitín del proyecto, del colectivo donde estamos, que lo introdujiste tú muy bien, Irene, pero contaros un poco más porque a lo mejor os puede interesar como o ideas o qué hacer o no. Luego pasar a la madeja y luego el número concreto de que es transgresiones. Como dijo Irene, el proyecto de la madeja se enmarca dentro de Cambalache, que es un colectivo social autogestionado que nació, ya no me acuerdo si en 2001, 2002 o 2000 o algo así, tiene más de 10 años. Y surgió como con una voluntad de crear espacios de encuentro donde poder compartir resistencias al capitalismo, pero dentro de los movimientos sociales pero que fuera eso, sobre todo lo de crear un espacio en el que se diera físicamente eso, ¿no? Con voluntad de construir discurso propio desde los movimientos sociales, pero desde prácticas concretas también que nos transformen en aquí y ahora las realidades, ¿no? Las líneas, eso, principalmente agroecología, migraciones, feminismo, también algo salud, y entonces andamos un poco en el equilibrio entre, por un lado, ser colectivo de reflexión política, de formación, autoformación, y también de crear conocimiento, que no nos digan otros y otras qué conocimientos son importantes y cuáles no, sino de construirlos nosotras y nosotros, pero también activismo en la calle y también prácticas concretas, como por ejemplo el grupo de agroecología, o sea, la línea de agroecología pues creó un grupo de consumo, o sea, cómo cambiar eso en la vida cotidiana, ¿no? O en migraciones estamos en la ruta contra el racismo, en las campañas de Cerremos los CIES, ayudando a personas concretas también, pero colectivamente, no a nivel individual, ¿no? Y en la línea de feminismo, pues en lo concreto tenemos esta revista ahora. Como decía Irene, una de las herramientas que tenemos es la editorial. También tenemos una librería, también somos distribuidora de otras editoriales alternativas, pero una de las herramientas que tenemos es la editorial. ¿Cómo surgió la madeja? Pues ya casi desde el principio de Cambalache hubo un espacio de mujeres, primero se llamó Espacio de Mujeres, que se reunía mensualmente, empezó un poco así también como autoformación y un lugar agradable también donde sentirnos seguras. Yo no estaba ahí, pero bueno, me incluyo ahora, ¿no? Para trabajar temas que nos preocupaban como mujeres y como feministas. Luego se transformó en un grupo de mujeres feministas, tuvimos que escuchar críticas de por qué no hombres, luego cuando se debatió bastante con los que lo decían y al final se dijo, pero vos que querríais participar, y dicen, no, yo si no quiero participar, bueno, pues, si no quiero participar, pues déjanos en paz. Pero sí que con el tiempo cambiamos y nos llamamos Grupo de Feminismo de Cambalache, entonces nunca fuimos muy creativas con los nombres, vamos, Grupo de Feminismo, Grupo de Mujeres Feministas, Espacio de Mujeres, ya está, hasta que llegamos a la madeja, eso sí. Y ahí sí que no era tanto con el que pudieran o no pudieran estar hombres, no es que sea libre, no es que hubiéramos decidido que la entrada fuera a ser libre, sí que de personas concretas en las que tuviéramos confianza sí podrían participar, sino más en el empezar a cuestionar el binarismo mujer-hombre también, ¿no? Porque hay otras personas que no se sienten mujeres, no se sienten hombres y además intentar huir de las dicotomías un poco. Así todos seguimos siendo solo mujeres, o sea que da lo mismo que cambiemos el nombre, que lo expliquemos, que eso seguimos siendo solo mujeres en el grupo de feminismo. ¿Por qué tuvimos la idea de empezar de una publicación periódica feminista? Pues teníamos varias motivaciones. Una que echábamos en falta, esto era 2009, 2010, echábamos en falta una revista feminista con la que nos sintiéramos identificadas y que decíamos, queremos tener una revista feminista que nos gusta, que queramos leer, que nos sintamos identificadas con ellas. Y en aquel momento no la encontrábamos. Tampoco es que hiciéramos un estudio de campo, que a lo mejor me decís, oye, que hay una revista en tal sitio en el 2010 también que ya existía, que estaba muy guay. Pero nosotras no la conocíamos. Entonces dijimos, bueno, pues si no la conocemos, pues vamos a hacerla, ¿no? El vamos a hacerla también es pues, una de las características yo creo que de los feminismos, ¿no? De empoderarnos, de crear nuestras propias, por un lado, darnos autoridad para hacer las cosas y
y para hacer las cosas y para decir que sabemos hacerlo y demostrar que sabemos hacerlo, ¿no? Es como un proceso de empoderamiento. En la escritura, que nos cuesta mucho escribir, nos dimos cuenta que de las otras líneas de trabajo de Cambalache ya se han editado varios libros, tanto agroecología como migraciones. Y sin embargo, el grupo de feminismo, a pesar de que éramos uno de los grupos que más nos reuníamos, más sistemáticamente recogíamos todo, hacíamos muchas actividades, no acabábamos de escribir. Y eso es una de las cosas que nos cuesta como mujeres muchas veces, ¿no? Es no solo escribir, defender las ideas, sino firmar las autorías y además desde cómo escribir, ¿no? Ensayar también formas diferentes de escribir. Entonces dijimos, pues lo hacemos. También es un ejercicio de empoderamiento en cuanto a las presentaciones públicas, de hablar en público. Como mujeres en general estamos educadas para que no, o sea, para que nos cueste bastante, ¿no? Y yo creo que vamos viendo evolución a lo largo de estos años también en ello, pero nos lo ponemos como ejercicio también, ¿no? Y también como un proceso de empoderamiento de encargarnos de todo el proceso. Todavía hace poco un amigo me preguntaba, dice, pero vosotros editáis esto, bueno, os encargáis de los contenidos, luego ¿quién lo hace? ¿Cómo que quién lo hace? Lo hacemos nosotros. Pero os encargáis de la maquetación y todo eso. Digo, bueno, o sea, sí que lo coordinamos nosotros. La maqueta, una compañera del Cambalache que es diseñadora gráfica y lo maqueta, pero que no es que lo encarguemos a otra empresa y que nos lo hagan, ¿no? ¿Y quién lo imprime? Pues es que tenemos una imprenta que es de una cooperativa y que una cooperativa amiga, pero llevamos nosotras toda la supervisión, todo el encargo de ello, ¿no? Y me miraba así como, ¿pero lo hacéis todos? Sí. Y de las características que tendría la madeja, entonces, pues a ver, no pretendemos hacer periodismo, y eso no es una característica, es una negación de una característica, ¿no? Queríamos dar voz y darnos voz, pero no tenemos ni los tiempos ni la formación, ninguna de nosotras es periodista ni nada parecido, para ninguna de nosotras esta es nuestra actividad principal, ni laboral, ni de estudios, ni de nada, ¿no? Es una actividad muy importante, pero no es nuestra actividad principal, ni tenemos una formación específica que nos dé un título de expertas para editar una revista de este tipo, ¿no? Pero queríamos hacerlo, dar y darnos voz a gente que sabe mucho del tema y a gente que a lo mejor no es considerada una experta, pero que creemos que todas tenemos algo interesante que decir, ¿no? Otra característica, la lentitud. Como decía Irene, esta revista sacamos un número anualmente. Los dos primeros los sacamos con una diferencia de 6 meses, y yo todavía no sé ni cómo lo conseguimos hacer, porque es un curro impresionante, pero lo hicimos y luego dijimos, no, imposible, tenemos que trabajar o buscar trabajo o estudiar o lo que sea. Y por un lado por incapacidad de tiempos, pero por otro lado por reclamar o reivindicar un poco la lentitud en un tiempo en que todo es el Twitter y el Facebook y todo rápido, internet y todo muy rápido, ¿no? Entonces, eso, lentitud. Tener el tiempo para pensar durante todo un año en un tema concreto, que es otra de las características, ¿no? Que son monográficos, para poder reflexionar, para poder compartir con otra gente. Son monográficos los dos primeros números, esos que fueron cada 6 meses no fueron monográficos, tenían unas diferentes secciones, aunque luego hubiera un dossier central, que el primero fue de abortos y el segundo de migraciones, pero luego decidimos hacer toda la revista sobre un tema concreto. En parte por eso de la lentitud, que nos permitía profundizar más en el tema concreto, y en parte por huir también un poco del periodismo y poder mirar un mismo tema desde diferentes marcos o de diferentes puntos de vista, ¿no? Y una de las cosas que decidimos también fue ir alternando temas tradicionales del feminismo, como el aborto, los cuerpos, los amores, con temas que los feminismos sí que los han tratado, pero a lo mejor no tan transversalmente o no tan concretamente, ¿no? Por ejemplo, migraciones, o paisajes, o este último, transgresiones. Esto nos permite, por un lado, pues, tratar temas que a lo mejor hay veces que nos preguntan, pero esto podría estar en una revista que no fuera feminista, y decimos sí, pero a lo mejor el hecho de que esté en una revista feminista también
tanto a quien escribe como a quien lo lee, le hace mirarlo de una manera diferente. Y por otro lado nos permite pues, escribir lo que nos dé la gana. En paisajes, pues ¿qué podemos escribir? Lo que nos dé la gana. En transgresiones, pues también nos apañamos para escribir más o menos de lo que nos dé la gana, ¿no? Otra característica es el papel. Como dijo Irene, está en internet, y como creemos que es una apuesta interesante lo del copyleft, está gratuitamente en internet, pero sí es verdad que es un proyecto autogestionado como todo Cambalache y se... Las violetas. Vaya, no pasa nada, es como el centro de Es un proyecto autogestionado y se financia por la venta de la revista. Lo que financiamos con la venta de las revistas es la imprenta, y que les pagamos una pequeña parte del trabajo de diseño y maquetación a Amelia Zelaya, que es la compañera que se encarga de ello, que sí que se dedica profesionalmente a ello, aunque a nosotras nos cobra bastante menos. Decíais, ojo, esto de ponerlo en internet, antes decías, Irene, ¿no? Esto de ponerlo en internet gratis, pues mucha gente puede decir, ojo, pues si lo puedo conseguir gratis, ¿por qué lo voy a pagar? Pues a lo mejor hay gente que piensa eso, pero bueno, nosotras sí que lo explicamos en las presentaciones el porqué de ponerlo en internet y el porqué de venderlo, y a día de hoy conseguimos cubrir gastos, que es nuestro interés, cubrir gastos, que podamos editar la siguiente y que podamos pagar a Amelia esa pequeña parte para el diseño y maquetación. Como nosotras no vamos a vivir de esto ni lo pretendemos y eso, pues ya está, ¿no? Y además, pues aunque pues pensamos, pues la gente que pueda pagarlo, pues que lo pague, pero porque no puedas pagarlo, que haya gente que no tenga acceso a ello, pues no lo vemos, ¿no? Y como no vamos a hacer una encuesta de ver quién puede pagarlo y quién no, pues cada uno que decida. Luego, estamos un grupo de redacción, ahora mismo somos 7, al principio éramos 5, luego pasamos a 3, luego hemos ido variando en composición y estamos, que les comentábamos antes, pues 2 en Argentina, Celia en Granada, 2 en Oviedo, otra en Bilbao y otra compañera en Valladolid. Esto hace que sea muy virtual. Todas las reuniones son vía Skype y muchos correos para adelante y para atrás, pero sí que tenemos sensación de grupo y de trabajo colectivo, yo creo. Y luego además tenemos pues, el papel que nos da la excusa para ir a presentarlo a otros sitios, y entonces ya vemos a gente, compartimos con gente y podemos debatir, ¿no? Los procesos son lentos. Durante enero, febrero pues elegimos el tema y pensamos en ideas. Entre marzo y mayo hacemos una selección de contenidos y elaboramos el índice. Entre mayo y agosto es la elaboración de los contenidos, o sea, la escritura, fotografía, etc. Septiembre correcciones, octubre diseño, maquetación, noviembre imprenta, presentamos y luego nos pasamos 6 meses, aparte de trabajando, buscando trabajo, estudiando eso, pues yendo a presentaciones, ¿no? O sea que aunque cada año editemos una, en realidad estamos año y medio con el mismo tema. Y la idea que tenemos es que desde que elegimos el tema hasta que está escrito la revista, hay un proceso de aprendizaje y de compartir textos y conocimientos, pero que ese proceso de aprendizaje no termina realmente hasta que no terminamos la última presentación, que en las presentaciones también vamos creando madeja, ¿no? Que no es solo el papel, sino también el compartir en las presentaciones. Así que hoy pues, estamos creando un poquito más de madeja. Yo creo que lo dejo aquí por ahora un poco del proyecto, luego si queréis hablamos más, hablamos después, y ahora vamos a pasar ya, yo creo, a presentaros este número de transgresiones. Sí. Vale, algunas cositas así también sobre aprendizaje y cambios, ¿no? Así, o cosas que caracterizan a la madeja, además de lo que comentaba Ana. Una de las primeras cosas que nos planteábamos cuando... Bueno, yo me incorporo un poco más tarde en el proyecto,
yo nunca he vivido en Oviedo, no soy de Oviedo y bueno, y entonces eso... Nos conocimos nos conocimos en 2009 Granada. en Granada. Claro, justo cuando estaba empezando la revista empecé a colaborar ahí con textos y luego me incorporé al equipo de redacción y así ha pasado con varias personas, ¿no? en todos estos años. Cosas que se planteaban desde el principio. ¿Cómo se define una revista feminista? Porque nosotros decimos, claro, publicación periódica feminista, cuando el proyecto está surgiendo y bueno, durante todo el tiempo que hay procesos de repensar el proyecto, cuestionamiento y demás, pues se le pregunta a gente cercana y amiga que sí que lleva más tiempo organizando, trabajando en proyectos editoriales, que nos digan qué les parece lo de hacer una revista feminista. Y todo el mundo insistía mucho en la necesidad de definir qué se quiere decir con revista feminista y definir a qué público queremos llegar. Esa es una respuesta que empezó desde el principio, en esos primeros momentos en los que yo no estaba, pero que sigue a día de hoy siendo una cuestión clave para entender así el proyecto. Y como respuesta, pues decidimos y seguimos decidiendo hoy que no queremos una definición cerrada, porque precisamente lo que nos pasa es que ninguna de nosotras tenemos muchas cosas en común, pero también tenemos muchas procesos que son distintos, que hacen que entendamos el feminismo como un concepto paraguas, pero que con muchos matices, que vamos como a veces dialogando, a veces en conflicto, a veces trabajando, y a nosotros nos parecía que esto, en vez de ser algo negativo, era una cosa positiva. Entonces seguimos pensando que es una revista feminista donde intentamos que muchos discursos feministas distintos tengan cabida. Otra cosa que caracteriza a la revista, los lenguajes. Queríamos hacer hincapié en que la revista también fuera un espacio donde distintos lenguajes se pudieran encontrar. Y dependiendo del número, pues hay números que salen un poco más poéticos, otros números que salen más ensayísticos. También en los últimos tiempos incorporamos más imágenes, que nos parece también que hay una forma textual o así de narrar interesante. Y bueno, esa es otra característica de la madeja. Y cosa también que nos parece interesante compartir. Trabajar en colectivo no es fácil. Es muy interesante, pero no siempre es fácil. Y a nosotras nos parece que no sea fácil, o sea, que haya conflicto, pues hace que aprendamos mucho. Y en los últimos años, pues también como en un proceso de aprendizaje, porque a veces pasa, no sé si compartiría esto conmigo, que cuando empiezas un proyecto es como todo, ¡wow! ¡Sí! ¡Cómo mola, cómo molamos! ¡Vamos para adelante! ¡Wey! Pero llega un momento que a lo mejor ya 3 años y dices, pues ya no pienso esto igual que tú, o yo ahora estoy en este punto. Y para nosotras es súper importante tener esto todo el rato presente y trabajar en algo que llamamos los cuidados, ¿no? Los cuidados del propio colectivo y no negar el conflicto, porque está ahí todo el rato, en lo colectivo, en lo individual, en todas nuestras parcelas vitales, y seguir queriéndonos, ¿no? O sea que está guay esto. Claro. Hay muchos grupos que se, ¿no? Que proyectos a largo plazo a veces son como complicados de entender porque la gente se enfada, se pelea. Y yo ya creo que voy a este número 9. O se me... ¿no? ¿Sí? Se me olvida algo. Creo que no. Transgresiones. Este año, como decía Ana, tocaba un tema un poco más abierto. Por esto que vamos intercalando temas más metafóricos abiertos con temas más clásicos, más cercanos a los debates clásicos feministas. Y nos parecía, bueno, y en alguna de las líneas de ideas de que vamos a trabajar este tema, pues salió la palabra transgresión y nos pareció que podía ser ahí bastante interesante. Interesante en dos sentidos. En un sentido más cercano al feminismo, pues porque entendemos que a pesar de las diferencias que pueda haber dentro de los feminismos, parece que sí que hay como un leitmotiv o un punto en común, que sería cómo transgredir la norma, ¿no? El pensamiento normativo, así,
heteropatriarcal, entonces sería, bueno, nos parecía muy interesante indagar cómo los feminismos han transgredido las distintas normas con las que se han encontrado, y por otro lado, también nos parecía que era un tema lo suficientemente abierto para trabajar no solo esas transgresiones más discursivas, más políticas, más organizadas, ¿no?, sino también todas aquellas transgresiones que tienen que ver con la genealogía o con las transgresiones cotidianas o con todas aquellas mujeres que bueno, que de una manera en espacios más domésticos o así, pues también han transgredido las normas y han posibilitado que se abran espacios de libertad. No, algo así. Entonces, por esto elegimos el tema de transgresiones. Antes mencionaba Ana a Amelia Zelaya, que es la diseñadora y la que siempre hace la portada, y cuando nos llegó la portada es lo último que llega siempre a la revista, y este año nos parecía que era bastante acertada. Siempre nos parece muy acertada, pero a mí este año especialmente, porque bueno, se ve ahí como un adoquinado, ¿no?, una especie de trapecio y un cuerpo de mujer que se tira al vacío, y nos parecía que un poco refleja el contenido de la revista, la portada, ese aprender a tirarse, aprender a caer, a atreverse a tirarse, a lanzarse, ¿no?, y ver qué pasa, que era un poco lo que creemos que dentro de los feminismos han hecho las transgresiones. Bueno, esto no me parece, o sea, esto no me hace, la vida quiero vivirla de manera distinta, entonces me atrevo a construir esa otra vida que quiero vivir, pero que todavía no sé cómo es, porque ¿lo habéis entendido? Me enredo. Y ya está. Más cosas. La revista no tiene secciones, pero sí que es cierto que hay como cajones temáticos, ¿no?, o algo así. O sea, para las presentaciones o cuando estamos haciendo el esquema de la revista, bueno, pues para trabajar así con más fluidez, normalmente ponemos pequeñas etiquetas a los temas, o sea, pequeñas etiquetas que representan temas que queremos que aparezcan en la revista, ¿no?, y que nos ayudan un poco a estructurar la idea de revista que queremos hacer. Y en esta revista pues podemos encontrar esto que os contaba de las genealogías, ¿no?, algunos textos que tratan sobre pues mujeres que a lo largo de la historia han sido capaces de transgredir las normas que la constreñían y abrir nuevos espacios para las que vienen detrás. Y también, bueno, mujeres, también hay algún artículo que trata sobre referentes más cercanos, sobre unas genealogías más personales, más íntimas, ¿no?, que tienen que ver con esta parte de transgresiones más cotidianas. Otra cosa que también entra dentro de la revista, que podemos encontrar dentro de la revista, sería machismos y respuestas a machismo, a los machismos, ¿no? La transgresión como respuesta también a machismos que se pueden dar de manera cotidiana. Porque tú esto lo tienes más currado porque ha hecho más presentaciones, si quieres completar algo, pues mejor, ¿no? Otro tema, normas y ruptura. Una de las cosas que también aprendimos en el proceso de hacer la revista, vale, queremos transgredir las normas, pero también a veces transgredir algunas normas implica construir normas nuevas. Entonces hay algunos artículos que trabajan sobre el cuestionamiento de las normas, sobre la ruptura y qué significan esas rupturas, qué significa la ruptura cuando se hace de manera individual o cuando se hace de manera colectiva, o cuáles son las propias normas que nosotras nos imponemos y sabemos ahí cómo gestionarlas, ¿no? Eso sería como otro de los temas. Luego, en el lado un poco más cercano al ensayo, al pensamiento, pues hay algunos textos que trabajan sobre cómo los feminismos y los activismos han transgredido ciertas normas, y hay algún texto sobre transfeminismo, economía feminista. Otro de los bloques temáticos sería desde dónde transgredimos, quién transgrede, cómo se transgrede, desde dónde. No es lo mismo una transgresión desde este lado del planeta que desde otros lugares, ¿no?, donde a veces las transgresiones solo son de ida, ¿no?, y a veces un poco forzadas, ¿no?, por las circunstancias o por los contextos.
Y luego otro de los bloques temáticos sería, porque esto que os contaba de la necesidad, o sea, de que aparezcan lenguajes de todo tipo, ¿no? También algunos más relacionados más pues, artísticos o algo así, pues también hay un bloque que se dedica a cómo la arte como una herramienta de transgredir las normas. Y hay algún artículo sobre literatura o sobre artes plásticas. Y yo creo que hasta aquí empezamos, si queréis, a hacer... Normalmente, pues bueno, pues hablamos un poco de esto, que será como el marco general, y ahora tratamos algunos de los textos que os podéis encontrar en la revista. Y para hoy, porque en Madrid, o sea, todos nos vivimos en ciudades distintas, nos encontramos en Madrid para hacer las presentaciones conjuntas, y siempre acabamos ahí como, bueno, hemos tenido 3 presentaciones en 2 días, y hoy queríamos como hacer algo un poco distinto, o sea, y entonces la selección de textos pues la hemos hecho en función a textos que creemos que en el centro, que trabajan lo personal como político, ¿no? Que están como mucho más cercanos a lo experiencial, a lo cotidiano, y cómo esa cotidianidad o esa experiencia se convierte en política, ¿no? Algo así sería. Y ahora, pues ya está, vamos a hacer un repasito por algunos de los textos que están en la revista y luego, pues si os apetece, charlamos un ratito sobre cuestiones que queráis compartir o lo que sea, ¿no? Empezamos leyendo un poema de una compañera que se llama Marta Asunción Alonso, una poeta de aquí, de Madrid. Lo vamos a hacer así las dos, no sé, muy duro. Se llama 28 y dice: con 28 años, Marie Sklodowska descubrió los rayos X. Con 28 años, Carmen Martín Gaite escribió Un día de libertad. Con 28 años, Benazir Bhutto estuvo encarcelada en el desierto pakistaní. Con 28 años, María Zambrano ocupaba desde hacía 1 la cátedra de Metafísica en la Universidad Central. Con 28 años, Alice Guy rodó la película Sage Fan de Premier Class. Con 28 años, Concha Méndez presentó su primer poemario, Inquietudes. Con 28 años, Lot Reiniger fue la primera en utilizar la cámara multiplanos. Con 28 años, Maruja Mayo se paseaba sin sombrero por el mundo. Con 28 años, Bárbara McClintock realizó grandes descubrimientos sobre la triploidía de los cromosomas de maíz. Con 28 años, Laura Casillas publicó Las señales que hacemos en los mapas. Con 28 años, Amelia Earhart tomó la decisión de cruzar volando sola el Atlántico. Con 28 años, María Castejón Ortiz, la madre que parió a mi madre, ya era madre. Su hija me parió a los 28, me cuenta sonriendo. Me cuenta sonriendo cómo supo al parirme que me estaba marchando. Llega mi turno. Cumplo 28. No soy madre. Sobrevolé el Atlántico sola muchas veces. Tengo en mi habitación un mapa mundi con chinchetas de colores para marcar las ciudades donde he sido feliz, donde he sido infeliz, donde me dejo amigos y museos para volver un día. Nunca como maíz transgénico. Me pongo, cuando me viene en gana, boinas francesas, gorras de béisbol, sombreros panamá, bombines, tocados, charros o fedoras. Me los pongo y me los quito ante quien quiero. Veo películas de dibujos animados. Escribo poesía como si me quitara ante mí misma un sombrero de copa. Asistí a clases de metafísica y de cine y de diacronía del francés y de microbiología y de zumba y de Franco Battiato en la universidad. Me han hecho radiografías de todos los huesos, el corazón, el cerebro y de mis libros. Pienso viajar al Sáhara muy pronto. No conozco la cárcel. Cumplo hoy mis 28 como cuando mi madre, con 28 años, me parió. Libre, gigante, agradecida y libre. Vengo a decir que el mérito, como estos 28, con mi voz y mi cuerpo y mi amor, sin barrotes bajo el cielo, no es apenas mío.
repasito con el texto que escribió Ana, que se llama Ni un gen ni medio centímetro cúbico de sangre compartido. Yo no he preparado bien esto. Es complicado, ¿no? Hablar del texto de la Compic. Aquí. Bueno, Ana sigue un poco la estela del número anterior, que fue un monográfico dedicado a los amores. Y ella se pregunta, desde una mirada transgresora, ¿qué pasa con las relaciones de amistad? ¿Hasta qué punto pueden ser transgresoras ciertas relaciones de amistad? O sea, ¿hasta qué punto puede ser transgresor cuestionar la jerarquía dentro de las relaciones amorosas y poner en un otro centro o abrir un proceso de cuestionamiento con estas relaciones que sostienen nuestras vidas, ¿no? Y que son relaciones, bueno, pues que pasan por muchos procesos, pero que están como menos valoradas políticamente, ¿no? Y de ahí la transgresión, ¿no? Como mirar esas relaciones de amistad como desde un punto, bueno, cuestionador y también desde un punto central en el sostenimiento de nuestra vida. Quiero leer ahí como un poquito, que me parece ahí como que, bueno, que ella lo explica mucho mejor, ¿no? Con el texto. Dice Ana, que la vida sea sostenible es transgresor. Parece que apenas debiéramos tener la suficiente fuerza vital para ir a trabajar, devolver nuestros créditos y a duras penas cuidar de nuestros sujetos consanguíneos. Cuidados para los que te conceden 3 días en el trabajo si hospitalizan a tu hermana, pero ninguno para atender a un amigo con neumonía aunque se esté muriendo. Amistades que imaginan una maternidad compartida. Habría que casarse. ¿Por qué no se reconoce que 2 personas adultas o más puedan tener el vínculo maternal o paternal no genético de una misma criatura si no es a través del matrimonio? Cuando además le une el vínculo afectivo, la amistad, que no promete eternidad, pero con más posibilidades que el amor romántico de llegar a la mayoría de edad, en que al menos legalmente la criatura de 18 años no se puede desprender de su progenie. Personas que cuidan a la hija e hijos de sus amigas y amigos para que esa fuerza vital nos dé para ir a trabajar y pagar nuestras deudas, pero también por placer, por deseo, por decisión de vinculación afectiva con esa amiga, ese amigo y su criatura. Bueno, un poco... Seguimos como había dicho Celia al principio, cuando introdujo el tema de transgresiones. Una de las cosas que tratamos son los machismos y las respuestas. Los tratamos, pero los tratamos en muy pocos de los textos, vamos, porque una de las cosas que nos fuimos dando cuenta también es que cada vez vamos más a nuestra bola, creando nuestro mundo, pensando en qué mundos queremos vivir y no fijándonos tanto en estas son los machismos de la sociedad y cómo resistimos y cómo sin sentirnos víctimas, ¿no? Sin hacernos víctimas, sino pensando en otras cosas. Pero bueno, sí hay algunos textos que hablan de los machismos y de las respuestas y de cómo las respuestas pueden ser transgresoras. Y uno de ellos es Ser o no ser hombre, diálogo con el artículo Irse con las amigas de Nicolás Cuello, y lo firma Eduardo Romero. En este texto se habla Eduardo de la responsabilidad o corresponsabilidad que tendrían los hombres en ese acabar con los machismos, ¿no? Y que no es solo que nos movamos nosotras y hagamos cosas diferentes, sino que los hombres también deberían hacer cosas diferentes. Y nos parece interesante cómo está escrito, porque no está escrito como discurso, sino que está escrito desde la fragilidad, desde la duda, desde las preguntas, desde la incertidumbre, desde la desorientación. Y eso nos parece interesante porque los hombres no suelen hablar así ni escribir así, ¿no? Suelen hablar más desde un discurso racional y como para defenderlo. Entonces vamos a leer
un pequeño, como es un diálogo que hace con otro chico, con el texto de otro chico, y los dos se preguntan sobre qué es eso de ser o no ser hombre y cómo se puede transformar, pues os vamos a leer un poquito de esto. El otro chico es argentino, entonces escribe así... Argentino. Dice, se pregunta, Nicolás Cuello es el otro... Ella es Nicolás Cuello y yo soy Eduardo Romero. Digo, pero vos, ¿sos hombre o no? ¿Qué te pasa? ¿Sos puto? ¿Qué sos, maricón? ¿Que lloras tanto? ¿Que sos maricón que lloras tanto? ¿Cuándo va a ser el día que te hagas macho? ¿Y por qué no poner los huevos sobre la mesa y hacer lo que tenés que hacer? ¿Cuándo te vas a defender? Esas eran las preguntas más ranqueadas que funcionaban como eco en una comunicación llena de resentimiento entre mi papá y yo, pero también con los demás hombres que me rodeaban, pequeños hombres en formación en la institución escolar, club, barrio, etc. Eduardo Romero. Lo habitual entre los jóvenes aprendices de hombres no es fugarse, sino adaptarse, y no a la fuerza, con desgana y resistencias. Al contrario, aprender los privilegios masculinos puede llegar a ser muy placentero. Aprender a ser protagonistas, a llevar la voz cantante, a no quedarse nunca a la espera. Aprender en la alegre camaradería infantil, a ser fuertes, a ser seguros, a ser competitivos. En este perverso juego, perder, experimentar en carne propia posiciones subalternas, quizás otorgue una oportunidad para rebuscar, casi siempre a solas, otros caminos. Pero ganar, ser fuerte, ser seguro, ser competitivo, es un placer que reafirma nuestra masculinidad. Y Nicolás. Nada de lo que hacía, ni de lo que pensaba, ni de lo que soñaba en voz alta me hacía un hombre. Fueron muchos años de sentirme frustrado porque jamás pude ocupar el lugar que debía. Nunca pude colmar expectativas y no tuve oportunidad de ser algo más que una proyección. El cúmulo del pasado frustrado ajeno, cuerpo dócil al que nunca le preguntaron sobre su deseo. Ahí empieza mi fuga. Sigue alternando el texto de Nicolás con comentarios de Eduardo, y eso también están un poco lo que decíamos antes de romper los binarismos. O sea, nosotras estábamos en lo de romper el binarismo de ser mujer o ser hombre, ellos están en ser o no ser hombre. Depende qué actitudes o actividades o cómo te presentes en la vida te dicen que eres hombre o que no eres hombre, ¿no? Pues es de romper con ello, pues no, y si no, no quiero ser hombre, ¿no? Y cambiar eso un poco. Otro de los textos que estaría como dentro de este supuesto cuadro que se llama, le dimos normas y ruptura, lo que llamamos normas y ruptura, es de otra compañera del equipo de redacción, Irene Sánchez Choya, que se llama Quiero ser normal, y en pequeñito a veces. Y aquí Irene pues habla de eso que también nos comentaba antes, ¿no? De transgredir qué norma, cuáles son las propias normas que nos encontramos nosotras, o cómo a veces ese deseo de transgresión nos encarcela en culpas o en situaciones que nos generan más sufrimiento que otra cosa, ¿no? Y ella pone el ejemplo, por ejemplo, de los feminismos, ¿no? Como en algunos espacios feministas, pues como no tengas la mitad de la cabeza rapada o vayas con cuero o yo qué sé, como no cumplas una estética concreta, pues puedes quedar fuera, ¿no? Y como incluso los propios espacios transgresores imponen una norma que te hacen estar dentro o fuera. Y ella, desde un tono bastante irónico y divertido, al principio, pues cuestiona esta norma, esta ruptura y qué sucede cuando ponemos esta norma y qué sucede cuando nos encontramos con la contradicción, ¿no? Yo creo que, y bueno, también se pregunta para qué y para quién rompemos esas normas, y también hace como una reflexión sobre la necesidad de sentirnos acogidas en el grupo, ¿no? Y cómo eso a veces implica pues un cuestionamiento continuo. Nicolás Cuello
que antes os hablé que Eduardo Romero dialogaba con un texto de Nicolás Cuello. Bueno, lo hizo sin saber que habíamos encargado a Nicolás Cuello un texto, y sin conocerle de nada se encontró el texto, le gustó y empezó a escribir dialogando con ese texto. Pues Nicolás Cuello escribió un texto sobre la gordura, y diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver la gordura con una revista feminista? Bueno, pues nosotras creemos que por la forma en que está escrito sí que puede ser interesante, porque además como feministas, por lo menos nosotras, consideramos que no se trata solo de trabajar las diferencias que se convierten en desigualdades por ser hombre o mujer, sino luchar contra todas formas de desigualdad, ¿no? Y él hace una... O sea, no es que reivindique la gordura en el texto, pero sí que hace una crítica que nos pareció muy interesante a cómo se utiliza la gordura no solo por motivos de salud, sino para dar una imagen de cómo es una persona gorda y a partir de ahí encasillarle en un marco concreto, en una norma concreta, ¿no? Una de las cosas que dice es: somos los cuerpos que todos ven pero que pocos nombran en las dinámicas del deseo, en los pronunciamientos políticos de ese nuevo mundo que estaría por devenir. Y dice también que, muchas personas me dicen, a vos no se le nota que sos gordo, tenés otra actitud. ¿Y qué tiene que ver la actitud con lo que pesas o no pesas, ¿no? Y bueno, os dejamos que lo leáis porque creemos que está interesante el ver cómo hay veces al encasillarte en una etiqueta, que a nosotras, a las mujeres nos pasa que nos encasillan como mujeres, entonces nos dicen, podéis hacer esto, no podéis hacer esto. Cualquier otra etiqueta que te pongan te están diciendo, puedes hacer esto o no puedes hacer esto, tienes que ser de esta manera o no tienes que ser de esta manera por esas etiquetas, ¿no? Entonces nos pareció interesante, aunque no sea específico de mujeres, hombres, pero sí nos pareció interesante. Y también nos parecía interesante que apareciera la bruja en la revista. Y como buenas transgresoras. Como buenas transgresoras, así. Y Emma González, que ha colaborado en otros números también de La Madeja, pues nos compartía ahí un texto que se divide en dos partes, se llama Un álbum de familia, brujas, todas brujas, donde en la primera parte ella reivindica a esas mujeres transgresoras que van mucho más allá de la transgresión dicotópica, ¿no? Por ejemplo, ella empieza a hablar de Eva, ¿no? Que come la manzana y eso supone ya una estigma, la mala, ¿no? Pero también ella se remonta un poco más allá y va a Lilith, ¿no? Y reivindica la figura de Lilith como una forma de vida, el devenir continuamente transgresor, que no se enfrenta, o sea, que no tiene su punto transgresor, no es el otro al que transgredir, sino que ella en sí misma es una transgresora, ¿cómo lo podríamos decir? Ayer Irene lo decía muy bien. No sé, creo que es como que no se trata tanto de yo rompo una norma y entonces me castigan porque rompí la norma, e incluso casi que lo aceptas, ¿no? Que te castiguen y te saquen del paraíso terrenal en este caso, sí, que ¿no? tú eliges salir sino que lo pones todo patas arriba. Claro. Y ella, bueno, pues en esta primera parte del texto reivindica la figura de Lilith y luego también hace una parada sobre el imaginario y cómo los distintos discursos, pues por ejemplo las pelis de Disney, ¿no? Ella habla de esto, que ponen a el mago Merlín, que es la hostia, y tiene una super biblioteca y mola mucho, y no deja de ser un poco brujo, ¿no? Pero en cambio las brujas siempre son como más dulcificadas, o feas, no sé qué, o nunca están, no tienen libros, los libros que tienen son chungos. Y entonces ella también dice que joder, como el propio imaginario construye una imagen desfigurada de la potencia que puede tener la bruja, ¿no? Como un elemento así transgresor. Y bueno, y luego por último hizo así como un jueguito que se llama Transgresor, que es como cómo saber si eres una bruja, marca con una X tu respuesta, ¿no? ¿Tenemos alguna de esos? Sí, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues ella ahí pues dice, va, puedes ir apuntando, ¿eh? Si eres bruja, ¿no? Pues tienes que sacar como toda. A ver, estás a favor del aborto y no te importa que, como en el medievo, te acusen de merendarte a niños y niñas.
o las princesas de cuento te dan una sensación entre grima y lástima. Hablas varias lenguas, la élfica, la de las mariposas, el cunilingus. Y ¿alguna vez te has puesto morada por exceso de comer, de beber, de reír, de follar, de amar, de sufrir, de gritar? Bueno, podéis si sois brujas o no sois brujas. Bueno. Antes hablabais, Celia, del texto en el que se hablaba que hablaba de las amistades y de cómo difuminar un poco que es amor, que es amistad y esa categorización y esa jerarquización entre esos dos términos. Y luego Inés Herrero, que es también compañera del equipo de redacción, escribe un texto que dice: no somos amigas, nos comemos el coño. Parece que estemos haciendo todo lo contrario, que es visibilizar otra vez la pareja, y lo que pasa es que no consideramos que estemos haciendo lo contrario, sino que estamos difuminando y visibilizando justo aquellas fronteras que la sociedad quiere que invisibilicemos o que visibilicemos, pero al revés, ¿no? Y que al final es pues que cada una y cada uno viva como quiera y que no se le juzgue por ello, ¿no? Entonces una de las cosas que dice es: contar historias lésbicas, visibilizarnos. Me parece importante visibilizar todas las sexualidades que se salgan de la norma para crear otros paradigmas, y porque ya está bien de trivializar los deseos y la sexualidad femenina. Pero también soy consciente de que muchas veces no es fácil y nos topamos con experiencias tormentosas y conflictivas. Yo, por suerte, no he vivido una lesbofobia hostil en mi piel. Algún encontronazo con algún que otro gilipollas y el hecho, eso sí, de ser un tema tabú en casa, en la familia. No hablar de ello es como que no existe. Lo que no se menciona quiere pasar desapercibido. Pero claro, el silencio también duele. Que quepa la posibilidad de que esto sea una racha o una moda y que en algún momento se me pasará, parece que tranquiliza. Nadie cuestionaría mi identidad sexual si yo fuera hetero. En relación con esto, hace poco le escuché decir a Ana Francis Moore algo así como que todo el mundo quiere que seas lesbiana solo en tu cama, si acaso, pero que el resto lo hagas como heterosexual. Y así es. Que en tu trabajo finjas ser heterosexual, en tu indumentaria también, que te pongas adornos, te maquilles, seas femenina y cumplas con los roles que te han sido asignados sin tú ser muy consciente. Vamos, que hagas lo que se espera de una mujer de verdad. Y que tiene que ver también un poco con lo que decía Nicolás Cuello y Eduardo al revés, ¿no? Que es ser hombre de verdad, que es ser mujer de verdad. Cuando rompemos esas fronteras nos acusan de no eres mujer, no eres hombre, ¿no? Por cambiar algo de lo que nos dicen que tenemos que ser. Y bueno, ya queda muy poquito. Otro texto que queríamos traer esta tarde aquí es de Susana Albarrán, y lo comentaba así cuando hablaba de las distintas temas, ¿no? que entran en el número, que es sobre aquellas transgresiones que no tienen vuelta atrás, ¿no? O aquellas transgresiones que surgen en contextos en conflicto, ¿no? O en contextos muy difíciles, ¿no? Y entonces Susana Albarrán entrevista a 3 migrantes que viven aquí, que trabajan, 2 de ellas como internas, que vienen de Nicaragua, El Salvador, ¿no? Creo que sí, y de Ecuador. Y bueno, y ahí ella le da la palabra, ¿no?, a estas mujeres que en un momento de su vida pues transgredieron toda la norma de su contexto, y una de las transgresiones fue también dejar su ciudad, sus países, ¿no? Y bueno, leo la introducción que hace Susana, dice: a veces es solo un pequeño gesto el que nos puede llevar muy lejos, y a veces no exactamente donde imaginábamos. Traspasar el umbral porque apetece o porque estamos hartas de una situación que nos condena y se hace urgente la fuga. Porque tenemos un sueño, un deseo profundo. Expertas en cuidados, residentes en España, quienes narran en propias palabras los momentos vitales que significaron romper con un destino ineludible. Y bueno, eso también queríamos como salir un poco, romper las fronteras de Occidente y ver ahí también o sea, mirar la transgresión desde otros lugares, ¿no?, desde otros contextos.
Y aunque este texto sea sobre mujeres migrantes, una de las cosas que nos ayuda, yo creo, en la revista es el hecho de que 2 de las 5 compañeras del equipo de redacción estén en Argentina y sean de Argentina, sí que nos ayuda muchas veces tanto en los lenguajes como en el tema es elegir eso de no ser eurocéntricas, ¿no? Y de pensar desde otros lugares también, ¿no? Y no con el paternalismo, maternalismo de estamos en el centro y otras están en las periferias, ¿no? Y una de ellas, Lorena Fioretti, escribe sobre, más allá sobre las maternidades, bueno, sobre una posible maternidad feminista, ¿no? Más allá de antagonismo, saborear el comienzo de la maternidad feminista. Y en estos tiempos en que todavía, y seguirán, diciéndonos cómo ser madres, cómo no ser madres, quién tiene derecho a ser madre, quién no tiene derecho a ser madre y cómo tiene que ser, incluso el Colegio Oficial de Enfermería dice cómo puedes parir o no puedes parir últimamente también. No sé si lo visteis, esta semana sacaron un informe metiéndose con las doulas, que son unas mujeres que acompañan a las mujeres que quieren y que se buscan la vida en los partos. Incluso llegan a meterse con que están interrumpiendo el proceso de relación entre la madre y el padre, que es bueno, y si no hay padre, o aunque haya padre, bueno, cada uno que elija, ¿no? Bueno, pues hasta el Colegio Oficial de Enfermería se mete en cómo podemos ser o no ser madres. Entonces, a lo mejor están muy bien estas preguntas que se hace Lorena en el texto. ¿Y si ser feminista fuera autorizarnos a gozar como queremos y podemos en cada momento? ¿Y si ser feminista fuera asumir, soportar con el cuerpo el conflicto? Pero, ¿hay en realidad conflicto? Claro que sí, pues en la maternidad, como en otros espacios de la vida de las mujeres, donde los estereotipos de género toman cuerpo de maneras inesperadas, donde los lugares comunes se multiplican por doquier, donde quizás el cuerpo y la vida siguen siendo un campo de batalla. Y después de hacer un recorrido sobre una posibilidad de maternidad, termina preguntándose, también con preguntas. ¿Y si la respuesta fueran las infinitas posibilidades de que los cuerpos permiten? ¿No sería ya eso una apuesta feminista? A lo mejor le podemos mandar el texto al Colegio Oficial de Enfermería. Sí, ya. Y queríamos ahora terminar con los 2 textos colectivos, porque una de las cosas que queremos, o sea, que hablábamos al principio de escribir, darnos autoría, firmar los textos, pero también nos parece muy interesante hacer textos colectivos, porque no creemos que sea la suma de las partes, sino que es otra cosa que es mucho más potente, ¿no? Entonces queremos terminar con los 2 textos que hicimos colectivamente en el equipo de redacción. Y el primero trata sobre, bueno, planteamos así como un ejercicio en que os animamos también a vosotras que ahora estáis ahí como empezando, que lo hagáis porque a nosotras nos gustó un montón. Y tiene que ver con esto de la genealogía más cercana, con la genealogía familiar. Entonces nos propusimos como ejercicio así también de escritura y demás, y como esto que decía Ana, como un trabajo de construcción colectiva de un texto, contar un par de historias que tengan que ver con nuestra propia familia. Y también eso era una movida, porque a veces con permiso, sin permiso, porque bueno, no está firmado, o sea, son como 10 relatitos muy cortos que no firmamos. Que los firmamos colectivamente. Claro, da lo mismo que o sea, son todas nuestras madres, nuestras abuelas, no da lo mismo que sea la de fulanita o menganita. Claro, y también era como esto, como una forma de homenajear un poco pues a este sostén familiar, ¿no? O bueno, o ver cuáles han sido esas transgresiones, esas resistencias, esos sufrimientos, ¿no? Que nos tocan más de cerca. Y bueno, y el texto se introduce, el texto se llama Somos la hija de todas las brujas que nunca pudisteis quemar, y una pequeña introducción que dice las hijas, las nietas, las bisnietas, las tataranietas, las sobrinas, cuñadas y suegras, las amigas y las vecinas, las maestras, las curanderas, las campesinas, analfabetas, las solteronas, las casadas, viudas y divorciadas. De todas ellas aprendemos, con ellas venimos, sus vivencias nos acompañan. Somos de sus cuerpos, sus dolores, sus audacias, sus miedos, renuncias y valentías. Ellas son en nosotras, nosotras seremos en las que sigan. No habrá hoguera que nos pueda quemar. ¿Quieres ¿Tenemos alguno? Sí. Cuando su marido llegó,
No, cuando su marido llegaba borracho por las noches, ella lo empujaba para que cayera y le daba con la escoba. Al día siguiente, él no se acordaba de nada y decía, me duele todo, parece que me molieron a palos. A mí también me gusta mucho este. Conversación entre mi abuela y su cuñada esperando a que sus maridos llegaran a casa por la noche. Ay, ya es muy tarde, ¿le habrá pasado algo? Bueno, anda, vamos a cenar, que ya es hora, y si les pasó algo ya nos pillan con el estómago lleno. Ahora que la memoria le engaña y llora porque no está su marido, si antes tampoco estaba nunca abuela, vuelve una y otra vez su cabeza al pozo del que, no se sabe cómo, consiguió salir. ¿Quién diría que varios metros de pared vertical con agua al fondo son más fáciles de dejar atrás que un marido, 3 hijas y el qué dirán? Quizás por eso prefiere recordar el pozo, porque consiguió escapar. Y el otro texto rapidito es que hicimos colectivamente de Rastros ida y vuelta, que aquí además de que gráficamente pues me quedó bonito, pues también rescatamos vidas o cachitos de vida o colectivos que nos parece que son transgresores o que fueron transgresores en algún momento. Algunas más conocidos y otras menos, pero os voy a leer, pusimos en la introducción directamente una referencia de Adrienne Rich, voy a leeros esa. Y para volver un poco al principio, ¿no? La importancia de recordar lo que pasó antes, de no partir siempre desde el principio, como si nunca se hubiera hecho nada, ¿no? Uno de los obstáculos más serios que encuentra cualquier escritora feminista consiste en que frente a cada trabajo feminista existe la tendencia a recibirlo como si saliera de la nada, como si cada una de nosotras no hubiera vivido, pensado y trabajado con un pasado histórico y un presente contextual. Esta es una de las formas por medio de la cual se ha hecho aparecer el trabajo y el pensamiento de las mujeres, como esporádico, errante, huérfano de cualquier tradición propia. Y pues rescatamos algún texto. Leila Chafay, Marruecos, integrante del movimiento de familias de detenidos políticos en los años de plomo marroquíes, escritora, poeta, alegre superviviente, militante. Ángeles Santos Torroella, pintora de provincias y, sin embargo, vanguardista precoz. A los 18 años ya tenías un mundo propio y mostrabas en tertulia mujeres en las que reconocernos. Pero tu oscuridad se confundió con locura y tú también te lo creíste. Llegó la luz y se apagó tu genio. Si os interesa alguna, o sea, que son como pinceladas de si te interesa a alguien, pues luego vas, la buscas y aprendes más de estas personas o estos colectivos, ¿no? Sí, era ahí como ese intento de hacer esa genealogía como más relacionada con el movimiento social, las artes y demás, y como es pues dejar pistas, un pequeño mapa de pistas de gente que nos parecía interesante compartir. No sé cómo vamos del tiempo. Bastante más. No tengo ni idea de cómo son este tiempo. ¿Qué hora? Y bien. Pues ya está, ¿no? Yo creo que ya si os apetece acá cerramos aquí y si os apetece compartir, o sea, preguntar algo, abrir así el espacio para